Para abordar el tema, en este que es el primer juicio por jurados que se desarrolla en la ciudad de Rosario, estamos en contacto con Matías Merlo, que es el jefe de los fiscales de Rosario. Merlo, Diego Fiori, Mauro Aguilar los saludan desde Radio Universidad. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Bueno, doctor, ¿cuál es su mirada sobre este juicio que en la provincia ya se ha desarrollado en otras ciudades y que por primera vez llega a Rosario? La verdad que es muy positiva, es la última etapa de la implementación efectiva del sistema acusatorio que se empezó en el 2014 y que quedaba por implementarse el juicio por jurado, y la verdad que nosotros lo vemos con muy buenos ojos, con una cuestión de un mecanismo más de participación ciudadana y de transparentar más el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y desde el Servicio Público de Justicia, a los fines que los pares puedan intervenir en el juzgamiento y en la toma de decisiones sobre otras personas que han sido sometidas a juicio ante la posibilidad de condenarlo o absolverlo por un delito. Doctor, ¿quiénes son los ciudadanos de la provincia que tienen la carga y qué tipo de carga para ser parte de los jurados? ¿Tienen que anotarse? ¿Cómo aparece el ciudadano en un jurado? Mira, hay una ley provincial que regula todos los aspectos que tiene lo que es el juicio por jurado. Dentro de una de los capítulos está el tema de quiénes son jurados. Primero, para ser jurado, o sea, toda persona que esté en el padrón electoral de la provincia de Santa Fe, esa persona tiene la posibilidad de ser jurado, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se hace esa selección? Primero hay un proceso de selección amplia donde se sortean sobre un número específico integrantes del un listado de posibles jurados, ¿sí? Que son 1.000 cada 100.000 habitantes, si no mal recuerdo. Se hace un sorteo por Lotería de Santa Fe con la supervisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y la Corte Suprema. De eso se arma un primer listado de todos los posibles postulantes por jurado. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Es un listado genérico. Una vez que se lleva un caso a un juicio por jurado, lo que viene es una audiencia de sorteo, ¿sí? Uh-huh. Vamos a explicar de esta manera: acusamos, el juez dispone que este juicio va por jurado, pasada esa audiencia, inmediatamente se hace una audiencia donde ese listado general se sortean en un número entre mínimo de 36 y máximo de 64 o 80 personas. Uh-huh. De esta hay una lista previa de jurados donde reciben una notificación para presentarse en un tal día y en tal horario a la sala de audiencia para hacer una audiencia de selección del jurado. Porque hay que llegar a depurar esa lista de mínimo 36 y máximo de 80 a un total de 14 ciudadanos. Uh-huh. 12 jurados titulares y 2 suplentes. Bien. Se hace esta audiencia de selección donde se depura con diferentes recusaciones que pueden ser con causa y sin causa, y preguntas que se van haciendo la Fiscalía y la Defensa, uh-huh, para que ningún jurado demuestre que en base a esa pregunta que puede ser imparcial al momento de juzgar. Bien, una vez que se antes de avanzar le hago una consulta, que ya de hecho están llegando consultas a nuestro mensajero. Si hay algún tipo de, si hay posibilidades de excusación de esos 36 u 80 en el marco de la selección, si puede el ciudadano expresar que tiene un problema, un trabajo, un problema de salud, cuidado a cargo, algún familiar por alguna cuestión de salud, ¿todo eso puede ser excusa argumentada? Mira, hay algunas cuestiones que vamos a empezar a explicar, que en esta audiencia para depurar el jurado hay algunas personas que no pueden intervenir directamente. Primero son las personas que tienen una condena penal. Bien. Segundo son las personas que son acusadas
o que están acusadas por el Ministerio Público Fiscal, y tercero, personas que quebrados o fallidos en la parte civil, ¿sí? Los quebrados o concursados, ¿sí? Después también hay otras incompatibilidades, hay otra cuestión, que una persona mayor de 70 años puede elegir no ser jurado, ¿sí? Y después están las otras incompatibilidades, que no pueden ser elegidos jurados dentro de este grupo, cualquier miembro que sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ¿sí? Miembros del Ministerio Público de la Acusación, miembros de la Defensa y personas que tengan abogados, procuradores y escribanos, o personas que tengan conocimiento de medicina legal. Todas esas personas tienen una incompatibilidad para ser jurados. Asimismo, también no pueden ser jurados las personas que tengan un grado de afinidad o parentesco con alguna de las partes que va a estar en el juicio, o sea la Fiscalía, la Defensa, el juez o el imputado. Bien. Bajo ese parámetro es el primer filtro que se hace en esa audiencia, ¿sí? Bien. Después, nosotros decimos que un mecanismo más de participación ciudadana y que es un derecho que tiene el ciudadano de poder juzgar a sus pares, y también es una obligación, una carga pública dentro de un sistema democrático, y asumir esa cuestión. Si no se da ninguna de esas causales, o sea, la persona tiene que intervenir como jurado, y puede haber alguna causal que tome y que tiene que estar acreditada, como un problema de salud, que no puede concurrir por un problema de salud, o cuestiones de fuerza mayor. Si no, todo ciudadano puede ser miembro de un jurado. Si hay alguna cuestión de trabajo, la ley explícitamente prevé, o sea, que tiene que ser jurado, no se le puede descontar el día, y hay una cuestión de viáticos para todas las personas que son elegidos como miembro del jurado. Doctor, siguiendo en los detalles del juicio por jurados, ¿podría explicarnos en qué delitos se arman estos tribunales con integrantes de la sociedad civil, y además cómo se trabaja con la cuestión de la unanimidad para fallar sobre estos casos? Mire, ahí los delitos que están previstos están estipulados en la ley, que son los casos de homicidios calificados, menos cuando hay una promesa remuneratoria o un concurso premeditado de 3 o más personas. Eso están excluidos, pero después todos los otros delitos calificados de homicidios están, ¿sí? Lo estipula el artículo 80 del Código Penal. El abuso sexual seguido de muerte, el robo calificado seguido de muerte, y los homicidios cometidos por la fuerza de seguridad en el cumplimiento de su deber. Esos son los delitos por los cuales se estipulan que tienen que ir por jurados. Hay una cuestión, un ejemplo, si este delito puede ser este delito, pero también tengan otros delitos conexos, también todos esos delitos conexos entran dentro del juicio por jurado. ¿Sí? Bien, no sé si te respondí ahí la pregunta. Sí, está claro. Y después, lo otro tiene que ver con la cantidad de votos, si se requiere la unanimidad de todo el tribunal para el fallo final. Mira, ahí lo que se estipula la ley es el tema de la unanimidad, buscar los consensos necesarios para que la decisión de culpable o inocente salga por unanimidad. Si no se da la unanimidad, la ley establece otros requisitos para otras etapas de deliberación para llegar a esa unanimidad o una mayoría casi absoluta en esa cuestión, a los fines de dar una solución. Si no se logra esa unanimidad, puede tener una sentencia de no culpabilidad o dejar estancado el juzgado y proceder a iniciar un nuevo juicio. Pero la verdad, o sea, que de la experiencia que hemos tenido en Santa Fe, siempre se logra la unanimidad de los jurados, y lo importante que acá
esos van a resolver sobre cuestiones de hecho, ¿sí? Van a analizar la prueba que se lleva al juicio oral que se lleva al juicio por jurado, y van a tener un veredicto condenatorio de culpabilidad o no culpabilidad, culpable o inocente, y después, posteriormente, ahí ya, una vez con ese veredicto, si es de culpabilidad, ya dejan de cumplir su función como jurado y viene una segunda etapa donde es la aplicación de la pena y donde hay un juez técnico donde la aplica, hace un mini juicio de cesura donde se va a discutir cuál es la pena que le corresponde. Bien, o sea que los 12 ciudadanos que se transforman en jueces, el veredicto que dan entre positivo o negativo, culpabilidad o inocencia. Esas son las dos posibilidades. Esas dos cuestiones, y también alguna cuestión que puede tener con si este delito puede ser, un ejemplo, un homicidio calificado o no un homicidio calificado, o puede interponer una cuestión de una excusa absolutoria, varias cuestiones que se pueden discutir, pero siempre sobre si el tema de la culpabilidad o inocencia. Bien. ¿Cuál es el saber, cuál es el conocimiento que tienen o que deberían tener estos ciudadanos para transformarse en jueces? Lo único que se les pide es a que puedan saber leer y escribir, y lo que cualquier funcionario judicial tiene que tener, o miembro del Ministerio Público de Acusación o miembro de Defensa, es sentido común, porque lo que van a hacer es ver evidencia que se desarrolla en el juicio oral y público, y sobre eso determinar si él es efectivo o no, y sobre esa cuestión es definir. Una cuestión de lógica y sentido común. Bien, no me quedó del todo claro la cuestión de cómo se compone la sentencia, porque antes la sentencia era de uno, el juez, punto. Ahora estamos hablando de uno, que es el juez, pero compuesto por 12, si mal no entendí. Dan el veredicto de culpabilidad o inocencia, no tienen que motivar su voto, sino una decisión de su íntima convicción. Ahí el juez dispone una sentencia donde lo declara, vamos a suponer, culpable de tal delito, y dispone la calificación legal, ¿sí? Ahí se termina una etapa, que es una resolución, y después viene un juicio de cesura donde se le impone una pena. Estaríamos separados en dos etapas. Uno que se discute su participación y calificación legal, y otra etapa de juicio, que es lo que es un juicio de cesura, donde se va a discutir, que es un juicio más corto, el tema de la pena a aplicar. Pero que en esa etapa no interviene el juicio por jurado, sino el juez técnico. Bien. En la etapa del juicio por jurado, donde están interviniendo los 12 ciudadanos, los 12 ciudadanos Lego, podríamos decir, ¿en algún momento hay instancia de votación o siempre es por consenso? Es una cuestión interna de que se dan las instrucciones y siempre se busca el consenso. Si no se logra, después puede haber una instancia de votación, pero eso son cuestiones internas de deliberación que tiene el jurado, y sobre esa deliberación que queda en la faz interna del jurado no hay ningún requisito establecido. Doctor, un detalle más, no sé si lo mencionó, en la conformidad del tribunal debe haber paridad de género, así lo establece la ley también. Debe ser paridad de género. Bien. 6 y 6. Bien. Se habla o he leído declaraciones de distintos integrantes del Poder Judicial, hablar de que este sistema va a aportar transparencia. ¿Cuál es la consideración? ¿De qué hablan? Nosotros consideramos como un órgano extrapoder que somos el Ministerio Público de la Acusación, que es un acto más de gobierno que tiene el Estado y que da transparencia a los fines que los ciudadanos sepan cuál es nuestro trabajo. Y me parece que en ese sentido, el nuevo sistema acusatorio que se implementó en el año 2014, y nosotros como institución empezamos a dar transparencia en nuestros actos, porque debatimos nuestras pretensiones en audiencias orales y públicas, donde cualquier ciudadano nos pudiera escuchar. Ahora llevamos nuestras investigaciones ante un juicio por jurado, donde van a valorar nuestro trabajo 12 ciudadanos comunes, que son iguales que nosotros, nada más con la responsabilidad de juzgar, y que también recordemos como Ministerio Público de la Acusación, todos los años somos transparentes y rendimos cuenta en hacer los informes de gestión. Es un paso más importante
para transparentar y más acercar el sistema de justicia a la ciudadanía. Bien, estamos charlando con Matías Merlo, quien es el fiscal regional de la ciudad de Rosario. Matías, la última consulta de mi parte tiene que ver básicamente con el balance de lo que fue el año anterior, el 2025, donde el resultado arrojó algunos datos que generaron o se impusieron algunas alertas, como por ejemplo que en la provincia de Santa Fe se registraron 448 suicidios. Preguntarle sobre la consideración de estos resultados a grosso modo, suicidios en primer lugar, siniestros viales en segundo, homicidios en tercer lugar. Usted viene trabajando desde hace ya unos cuantos años en el Ministerio Público de la Acusación de la Comarca Rosarina. Le ha tocado básicamente una otra etapa. Digo otra etapa porque eran básicamente el primer punto y motivo de las muertes violentas, estaban registrados a las economías ilegales, podríamos decir, al narcotráfico, etcétera. ¿Qué reflexión le impone esta coyuntura, esta realidad con este número que estamos aportando, 2025, 448 suicidios? Mira, nosotros es un número que de la institución, la fiscal general, dio en su informe de gestión y después lo fuimos reportando también todos los fiscales regionales en nuestro informe de gestión de rendición de cuentas, donde nosotros dejamos entrever que hay una problemática de las primeras causas de muerte violenta son los suicidios, y sobre un tema, o sea, que hay que empezar a debatir y tener cifras que reflejen cabalmente la cantidad de ese número y también cuáles son los distintos aspectos de las personas que deciden quitarse la vida. Y en esa cuestión nosotros queremos tener una estadística seria a los fines de ir trabajando con las otras agencias del Estado para abordar esta problemática. Nosotros, de la base de cuáles son los hechos, cuáles son las diferentes personas que tomaron esta determinación y a qué grupo pertenecen, tanto etario, social, o si son vulnerables o no, o sea, para interactuar con las diferentes agencias del Estado y poder trabajar esta problemática. Porque si no tomábamos esta decisión, un número, o sea, que siempre podía haber grises y a veces hay que transparentarlo para saber cuál es el problema y poder abordarlo. También para nosotros es un trabajo invisible, porque acá de cada suicidio hay una investigación penal. Recordemos que nosotros los suicidios de mujeres lo trabajamos como si fueran femicidios y que lleva toda una investigación penal a fin de darle también una respuesta a los familiares de la persona que tomó esta determinación. Y, que lo repito, me parece nosotros poner el tema para que quede en agenda y tener una estadística cierta como la que tenemos en homicidios, que nosotros sabemos cuántos hechos de homicidio tenemos en la provincia, cuál es la franja etaria, cuál es el medio empleado, a qué distancia se dan de domicilios ubicados, y que nos ayuda a nosotros para esa estadística que tenemos en homicidios para diseñar políticas de persecución penal. Parece que si nosotros logramos eso, nos va a servir para lograr estadísticas que colaboren con otras agencias del Estado para afrontar la problemática. Doctor, antes de despedirlo, quisiera saber cuál es su mirada sobre la reforma penal y de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Puyaro. Mira, ahí la reforma trae diferentes puntos, de los cuales están debatidos en la legislatura. En algunos puntos pueden haber hechos controvertidos o no, pero bueno, está para analizarse y algunas herramientas podemos tener, o sea, como que pueden ser necesarias para nosotros seguir implementándolo, y también una implementación de la realidad, o sea, que ya tuvimos un paquete de leyes al principio de la gestión y que siempre hay una aplicación razonable de las normativas a los fines de actuar nosotros con los que pide legalidad, y esto se ve en la práctica, o sea que prácticamente no hay invalidaciones procesales que se discutieron sobre otras leyes. Ahí están discutiendo los legisladores y sobre eso nosotros vamos a tener que trabajar y aplicarla de manera razonable, como ya lo venimos haciendo, repito,
del primer paquete de leyes hubo allanamientos sin orden, de los cuales estamos utilizando y no fueron debatidos su legalidad. Queda claro esto, que no hay cuestionamientos procesales en el entendimiento que tiene la Fiscalía Regional. Lo que sí está claro, doctor, es que la Fiscalía Regional, en el caso de aprobarse el proyecto de ley, va a tener que empezar a trabajar mucho más con la información, la data de calle que produce la policía santafesina y no la policía especializada. ¿Es así? No, porque me parece que hay un punto en controversia que se tiene que dirimir, que es una cuestión si de la declaración en sede policial, o sea que es un punto en controversia que se tiene que discutir y que hay un parámetro de valoración que nosotros hacemos en base a evidencia. Nosotros no es que porque una persona dice tal cosa tomamos una decisión y condenamos, sino hay todo un proceso investigativo por parte de la Fiscalía y nosotros buscamos la profesionalización de la Fuerza de Seguridad y tener investigaciones serias en base a la evidencia, o sea, porque en base a un solo dicho no podemos manejar un tema de investigación. O sea que, de alguna manera, la policía santafesina, la general, va a tener que calificarse, va a tener que capacitarse para volver a ser una herramienta del Ministerio Público de la acusación. Nosotros siempre estamos trabajando con la policía de la provincia de Santa Fe, con la División de Investigación y con otras fuerzas, o sea, sabiendo cuáles son las normas que tienen que aplicar, cuáles son los procedimientos de trabajo que tenemos y que nosotros aplicamos y sabemos bien claro cuál es el límite, y ese es nuestro trabajo y la Fuerza de Seguridad la tiene claro en ese sentido, o sea, porque hemos dado vasto ejemplo de cuando se trajeron unos límites de algunos funcionarios, nosotros actuamos. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo, su mirada sobre distintos temas, lo dejamos seguir con lo suyo. Que tenga buen día. Que tengan buen día.